El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... En invierno, el dengue vuela. Trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. En invierno, el dengue vuela. Sigue estas recomendaciones y trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. Recuerda cambiar frecuentemente los bebederos de tus mascotas y el agua de los floreros. Tapa los recipientes con agua, sobre todo si estos son para su consumo. Perfora las llantas ubicadas en patios o parques infantiles para evitar la acumulación de aguas lluvia. Y recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Hola, soy Roberto Rodríguez. Gracias por acompañarnos en Fila 9 Live, aquí en el 9 Channel. Gracias a quienes amplifican esta señal siempre en Extrema FM. Nuestro saludo cordial a quienes están también en Primicias de la Cultura. Gracias, Oxígeno FM, por estar siempre atentos a la señal de Fila 9 Live, aquí en el 9 Channel en YouTube, donde también somos amplificados a través de la señal de FM Mundo Live. Gracias a esta inmensa unión de medios donde vamos amplificando los criterios que semana a semana tratamos en este programa. Hoy hablamos del turismo. ¿Qué estamos haciendo para atraer turismo? ¿Qué estamos haciendo para vender de mejor manera el Ecuador? ¿Cómo nos estamos preparando internamente para poder atender de manera adecuada y propia al turismo? Ese es el tema que hoy nos reúne aquí en Fila 9 Live. Recuerda seguirte sumando a esta gran comunidad del 9 Channel en nuestro canal principal en YouTube. Arrancamos de inmediato. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para viajar seguros. Si viajas en bus, procura salir con lo necesario y nada ostentoso. Si viajas en taxi, toma vehículos de compañías seguras y siempre envía la placa a un familiar o amigo. Si viajas en carro propio, toma rutas diferentes para llegar a tu destino. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. El 9 Channel tiene todos los colores de la información. Conoce nuestra comunidad en YouTube. Miami, New York, Bogotá, Quito. Fila 9 Live. Todos los martes a las 8 de la noche Eastern Time. Síguenos en nuestro canal de YouTube por el 9 Channel. En invierno, el dengue vuela. Toma todas las precauciones para evitar contagiarte. Usa ropa adecuada, pantalones largos y camisas mangas largas. Usa repelentes en las partes expuestas del cuerpo. Usa mosquiteros o toldos en la cama, sobre todo en lugares donde duermen niños o pacientes enfermos. Si sospechas que tienes dengue, no te automediques y visita a un doctor. Recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Muy bien, lo habíamos anunciado. Hoy hablamos de turismo aquí en el programa y tenemos como invitado a Santiago Granda. Él es una persona con una vasta experiencia en el campo del turismo y además es fundador de la operadora turística Amazing Ecuador, consultor privado de turismo, en fin, una persona que conoce mucho del tema de turismo y de la promoción hacia el Ecuador. Gracias por aceptar esta invitación, qué gusto de verte a los tiempos. Y de conversar sobre este Ecuador turístico, la famosa industria sin chimeneas, todos venimos mucho tiempo hablando del turismo. ¿Qué se ha hecho por el turismo hoy en Ecuador? ¿Hemos avanzado? ¿En qué punto estamos? Hola Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que te escucha tanto en Ecuador como a nivel mundial. Sí, justamente el turismo es un tema apasionante. Yo soy uno de esos apasionados del turismo. He estado involucrado en esta industria académicamente y operativamente ya alrededor de 20 años. Y bueno, son tiempos muy interesantes para el turismo. Como comentario inicial, sabemos que ahora el turismo se está ya recuperando
Si bien la OMT ha anunciado que las cifras del turismo se van a estabilizar para el 2024, podemos ver en Ecuador cifras muy interesantes, a pasos agigantados, muy rápidos en la región. Somos el segundo país con mayor recuperación y tenemos ya cifras muy interesantes en los mercados principales, como son Estados Unidos, Canadá, en los que ya hemos rebasado inclusive las cifras pre-pandemia en el 2022 y con un primer trimestre muy positivo. Ahora, yo tengo ahí una pregunta respecto a eso, y vamos a hablar un poco sobre la promoción internacional del Ecuador. ¿Existe un Ecuador más allá del poncho? Y lo digo con muchísimo respeto al poncho, pero siempre nos mostramos de una manera muy folclórica hacia el exterior. ¿Existe otra vía de comunicación de Ecuador más allá de eso? Sí, justamente lo interesante del turismo es que involucra tantos actores sociales, tantos miembros de esta cadena productiva, en la que si bien nos hemos durante muchos años estancado en la parte de Galápagos como un gancho fuerte, y es innegable, va a seguir siendo un gancho fuerte, nos ha costado salir de esa imagen un poco folclórica, andina, que es la que más se ha fortalecido en el tema de la promoción. Tal vez porque representa un poco de experiencias auténticas, un poco de experiencias inmersivas, un poco de honestidad, de sinceridad en el destino en cuanto a ese tema específicamente. Pero sí, definitivamente el Ecuador es muchísimo más que, como suelo decir a veces, igual con mucho respeto, Ecuador es muchísimo más que tortugas y ponchos. Tenemos muchísimo más que ofrecer. Y sí, Nada más regresemos a ver. tema, y yo sé, lo toco con mucho respeto, porque sí, puede herir muchas susceptibilidades, pero lo que pasa es que, ¿qué ocurre con ese Ecuador centro de convenciones? ¿Qué ocurre con ese Ecuador centro de eventos? ¿Qué ocurre con ese Ecuador cosmopolita? ¿Qué ocurre con ese Ecuador que trata de desarrollarse? ¿Qué ocurre con ese Ecuador moderno? Entonces, ahí van un poco las preguntas, porque tienes al lado, tienes una ciudad chiquita como es Cartagena, que vive de ser un gran centro de eventos y de convenciones permanente, con una actividad constante, donde tienes otro tipo de turismo. Sí, Ecuador sigue siendo un turismo de aventura, sí, pero esa es una rama, pero nos seguimos pintando a nivel país con esa única bandera, la bandera del poncho. Sí, mira, creo que se han hecho esfuerzos desde los GATS directamente para fortalecer estas otras imágenes que debe proyectar el Ecuador. Si bien comparativamente no tenemos las mismas fortalezas que otros destinos y hemos tratado de explotar las fortalezas que ya tenemos, inherentemente naturaleza, cultura, ancestralidad, tenemos estas otras facetas del turismo muy interesantes que aporta muchísimo a la cadena de valor. Hablemos del mercado MICE, que es el de meetings, incentives, conventions, etc. Creo que aquí ha hecho un gran trabajo Quito y Guayaquil desde sus direcciones de turismo, desde sus empresas municipales para fortalecerse y atraer este tipo de eventos. Tenemos también que ser muy realistas con las limitaciones que tenemos, en especial las limitaciones hablando de temas espaciales, de temas de hotelería, en los cuales todavía nos falta un poco más de infraestructura, tal vez, para hacer el foco que puede ser otras ciudades como Cartagena que has nombrado. Sí, hay que especializarse, tal vez, fortalecer la parte que más nos puede beneficiar como cadena turística, que ha sido la aventura, la ancestralidad, la cultura y la naturaleza. Sin embargo, los GATS están haciendo estos esfuerzos ingentes para caminar hacia allá. Veamos lo que hace Quito Turismo asistiendo a ferias como FIEXPO, ferias MICE especializadas, IMEX en Las Vegas, que fueron el año pasado, y fortalecieron trayendo eventos grandes, pero todavía tenemos mucho que caminar en ese sentido. Ahora, con esa puerta abierta y con esa esperanza del seguir trabajando hacia allá, regresemos a ver hacia el Ecuador. ¿Estamos preparados para, digamos, mover ese árbol de manzanas y que empiecen a caer? Porque se ve solamente en temas de feriado que colapsan los puntos solamente con turismo interno. Entonces, estamos preparados, tenemos infraestructura para poder recibir ese turismo, tenemos cultura. ¿Qué se está haciendo a nivel de cultura turística e infraestructura en nuestro país? Claro que sí. Bueno, yo aquí te voy a dar una opinión muy personal. Creo que sí nos hace falta tener una profesionalización de la industria.
Hay muchas personas que por tener los medios, tal vez económicos, tal vez geográficos, se lanzan a la aventura de ser emprendedores turísticos. Sin embargo, no tienen esa profesionalización detrás. No contratan a un administrador hotelero, no contratan a un diseñador de rutas, sino que en base a la experiencia, a los errores, van construyendo sus productos. Y aquí creo que al Ecuador le falta profesionalizarse, reconocer este tema. Y en todos los ámbitos que tú puedes ver de desarrollo profesional, sí se los hace. Cuando tú tienes un problema legal, no te pones a leer los libros, vas a un abogado. Si tienes un problema dental, vas a un dentista. Pero cuando tienes un emprendimiento turístico, muchas veces prefieres ir por tu propio lado, aprender de tus errores, y eso demora mucho el desarrollo turístico. Y en cuanto al tema de infraestructura, si bien hemos atraído cadenas hoteleras importantes y tenemos en las grandes ciudades ya una infraestructura más apta para este tipo de eventos, sí nos falta un poquito más profesionalizar ese tema, tener más expertos en el tema de MICE, que sepan que hay ese nicho ahí todavía por descubrir, por explotar, que es gigante, que es importante, que puede aportar muchas divisas, muchos recursos y que puede también extenderse a través de la cadena, transporte, guianza, restaurantes. Se activan un montón de cosas cuando traes este tipo de eventos, pero todavía no hay esa visión de negocio. Estamos un poquito en pañales en ese tema. Y quiero hablar también del otro factor que influye, que es la imagen del país. No me quiero meter en los temas económicos, ni de juicios políticos, ni nada que se le parezca, pero el ruido mediático que se genera hacia el exterior de lo que ocurre en un país, ¿en qué medida cierta? Y te lo pregunto con honestidad, ¿de qué manera cierta afecta al turismo? Mira, he tenido la suerte de asistir en la última década a muchos eventos internacionales para promover el Ecuador, tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público. Si bien el sentir, digamos, de los mercados principales en el exterior, hablemos de Estados Unidos, de Europa Occidental, con los que más se trabaja en este momento acá en el país, siempre saben que la región en general es un poquito convulsionada, que no es una economía desarrollada, sino que estamos en vías de desarrollo. Sí hay una afectación cuando los eventos se acumulan, como es el caso de los últimos 6 meses en el país. Veamos el ejemplo de Perú, que con la convulsión política que tuvo, realmente la industria turística perdió muchísimo, muchísimo. Nos benefició como Ecuador porque pues reorientaron algunos viajes hacia el país, pero en general la región siempre la gente espera, tiene esa expectativa de que algo puede llegar a suceder. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí afecta a estas noticias que constantemente están bombardeando los medios nacionales e internacionales. Y sí hace que el turista lo piense dos veces, porque recordemos que el turista cuando viene a Ecuador desde otros lugares, muchas veces no está decidido por Ecuador. Dice, voy de vacaciones y voy a ver a dónde voy. Y competimos contra Malasia, contra Mozambique, contra países de la región, Colombia, Perú, Ecuador. Y la decisión final se basa en los factores no solo de deseo de viaje, sino también en las coyunturas en que vive cada uno de los destinos. Y aquí sí nos puede afectar estos eventos coyunturales, tal vez temporales, pero que es muy difícil después recuperarlos en temas de reputación de destino. ¿Qué deberíamos hacer? Y un poco ya me voy a tratar de buscar el deber ser dentro de la comunicación o del quehacer de la industria turística para no estar esperando a ver que algo pase. Es decir, cómo nos involucramos a ser parte de la solución, y digo, nos involucramos todos quienes somos parte del Ecuador, que están en la industria hotelera y demás, porque finalmente es nuestra casa, es nuestro destino, es nuestro hogar. ¿Cómo nos involucramos para ser parte de esa solución? Porque acabas de pasar un feriado de Semana Santa donde se vio una ausencia de turismo interno radicalmente opuesta a lo que ocurrió en Carnaval. Evidentemente, obedece a la crisis de seguridad que estamos atravesando. Eso extrapolado hacia la imagen internacional se convierte en una ausencia. Entonces, la gente que está con su negocio, restaurante, hotel, hablo ya de los negocios medianos pequeños, están esperando y le ponen la velita al santo esperando que la gente llegue el feriado. Y la gente no llega. ¿Y qué hace? Entonces, ¿qué opción ves tú? ¿Qué vías, qué caminos se pueden plantear para montarnos en un plan de solución? Bueno, creo que aquí hay dos factores a determinar. Primero, el turismo interno, en el cual les invito a los que nos están, nuestra audiencia,
a que eliminemos la temporalidad de viaje, a que no esperemos el feriado o un día antes para ver qué hacer. ¿Por qué nos amontonamos en los feriados cuando tenemos tantas oportunidades de viajar por este hermoso país? Siendo geográficamente tan chiquito, es tan diverso, podemos ver muchísimas cosas en poquitos días. Entonces, invitar a nuestra audiencia a que viaje por el Ecuador no solo en feriados, que eliminemos esa temporalidad con la que viajamos y visitemos los destinos cada fin de semana, conozcamos, exploremos, aventurémonos a ser personas nuevas y mejores a través del viaje, a través de las experiencias. Y te hago un paréntesis ahí nada más, Santiago, es lo que yo le digo siempre, yo tengo contacto por el trabajo con mucha gente del exterior, y le digo, mira, la maravilla de Quito es que está, en 4 horas estás en la selva, el rainforest completo y salvaje puede estar en el Cuyabeno en 4 horas, más o menos. Puede estar en 4 horas en la playa. Te vas a Pedernales, que para mí es la playa más cercana a llegar desde Quito, estás a 4 horas. Playa, arena, mar azul. En 4 horas estás en la nieve del Cotopaxi, metido en la nieve, en el hielo. Entonces, es decir, tienes y en 4 horas puedes estar en Galápagos, tomando avión a Guayaquil y Guayaquil 2 horas a Galápagos. Es decir, tú tienes un eje central, hablando de Quito, y por hablar de una ciudad, porque el país entero tiene. Entonces, si te pones a ver eso, no estás limitado a tener una semana de feriado para tener que movilizarte o desplazarte, porque en 4 horas estás en el destino, digamos, o en el clima o en la zona más extrema. Entonces, yo sí creo que hay falta también de meterle un poco ese gustito a la gente de viajemos internamente también un fin de semana. Sí, es un fenómeno que se ha visto en otros mercados. Vamos al ejemplo más claro. Estados Unidos, mira, si bien ahora están empezando a viajar, pero estas restricciones internacionales, las cuarentenas obligadas, etcétera, hizo que muchos pasajeros muchos turistas vean hacia adentro, hacia su destino, hacia su país, y empiecen a conocer y a reconocer y a viajar nuevamente cerquita. En Europa, lo mismo, en la Comunidad Europea, dentro de la eurozona, empezaron a viajar en estos países y a redescubrir sus propios destinos. Y acá la invitación al ecuatoriano que haga esto. Un poquito la cultura de viaje del Ecuador es difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo con tiempo, a reservar, a investigar el destino, sino que un poco vamos a ver qué pasa y nos aglomeramos y la experiencia no va a ser la misma, definitivamente. En cuanto a los mercados internacionales, se ha recuperado muchísimo, pero nos falta por hacer. Quisiéramos que se recupere la conectividad internacional. Si bien Quito y Guayaquil tienen ya casi el 100% de la conectividad previa a la pandemia, se está fortaleciendo la conectividad con Manta, que ya va a tener vuelos desde Panamá, que son buenas noticias. Estamos abriendo Costa Rica, se está abriendo Argentina con vuelos directos. La conectividad es muy importante. Un destino puede ser el mejor del mundo, pero si es difícil llegar o si no puedes llegar, pues ya pones una barrera más para que el turista tome su decisión de viaje. Santiago, te agradezco muchísimo el tiempo y haber dado estas luces y haber hablado con claridad y frontalidad sobre el turismo, que es uno de los ideales de un país tan maravilloso como es Ecuador. Cuando comparas solamente en la región, cuando comparas a Costa Rica, cuando comparas a Panamá, cuando comparas a Colombia, es decir, tenemos nosotros tanta diversidad y tanta ausencia de difusión, estructura, planificación, educación turística, que hay mucho por hacer. Te agradezco mucho por la frontalidad, Santiago. ¿Algo que se me quede que quieras acotar antes de concluir, mi querido Santiago? No, pues Roberto, agradecerte nuevamente por la oportunidad de compartir esta experiencia, estos insights pequeñitos, invitar a tu audiencia, no solo en el Ecuador, internacionalmente, en Estados Unidos, a todos, a que visiten este hermoso país, a que se muevan por acá, a que preparen sus vacaciones, a que se atrevan a vivir estas experiencias realmente sorprendentes que te llegan a cambiar la vida acá en Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias. Santiago Granda con nosotros, experto en turismo y fundador de Amazing Ecuador. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. El 9 Channel tiene todos los colores de la información. Conoce nuestra comunidad en YouTube, Miami, New York, Bogotá, Quito.
Fila 9 Live. Todos los martes a las 8 de la noche Eastern Time. Síguenos en nuestro canal de YouTube por el 9 Channel. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... En invierno, el dengue vuela. Trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti.